la van a querer torcer la rama y entonces ya les queda toda distorsionada. Vean, aquí sí se ve lo que decían. De este polo es la que se va hacia acá. De este polo es la que se va hacia acá. Ajá. Pero si la vemos en un solo tono, pues no hay ningún problema, ¿no? No me altera en nada. Ahora vamos a ver si el punto de cruce que calcularon corresponde. Era raíz de 10. Está más o menos. ¿Cuánto es raíz de 10? 3 puntos y feria, ¿no? 3.16, 3.15, está bien obtenido, ¿sí? Está bien obtenido. El punto de separación, el complejo, nos dio en, si lo tienen por ahí, que no lo encuentro acá. Nos dio en -2, en -2 más 2.44i y -2 menos 2.44i. Vamos a ver este. Ahí está. -2 más 2.45i, ¿está bien? Sí. Y luego este pues nos dio evidentemente en 2. Ahí está. Entonces vean cómo las reglas de Evans sí nos dan valores acertados sobre el lugar de las raíces. O sea, sí nos sirve para encontrar toda esa información. Preguntas, dudas. Ya nada más resta que calculen la ganancia para estos dos puntos que se quedaron. No sé si lo hicieron. Si lo hicieron, pues díganme. Y si no, pues ahorita obténganlos y díganme qué valores de ganancia obtienen. La ganancia de A me dio 78.43. 78. Sí, .43. La veo alejada, ¿eh? 78.43 la veo alejada de lo que debe ser. Ok. La de B me dio demasiado alto, profe. Me dio 532.06. Sí, ahorita lo voy igual a corroborar. Esta sí anda sobre 500 y ¿Sí? feria, ¿eh? Ah, ok. Entonces, Ahora, te digo que está separado respecto al valor que yo traigo. Ahorita vamos que me den otros resultados. Lo cotejamos con lo que nos dé el MATLAB para ya sacar un criterio de decir, este es el valor, ¿no? ¿Alguien más que haya obtenido algún valor para las ganancias? Por allí van a decir algo. Sí, profe, que igual me di cuenta que al hacerlo con diferentes escalas, eso igual influye un poco en el valor que te da. Sí, porque como ahí tienes que hacer las conversiones, pues Sí, puedes empezar a cargar error en los errores de redondeo en los cálculos, ¿no? sí, sí, sí. Ahora, ya este es el tercer ejemplo de manera gráfica, pero quizá ya se percataron que pueden usar trigonometría. Entonces, si por cualquier cosa ustedes no traen su transportador y su regla, pero traen su teléfono celular, y digo su teléfono porque pues ya ahorita no lo sueltan por nada, y además trae calculadora con funciones trigonométricas,
pues con eso es suficiente, ¿no? Tan se habrán dado cuenta que si ya están trabajando la práctica 1 para poderle dar solución a eso, pues evidentemente ahí están usando funciones trigonométricas. Entonces, por ejemplo, para el criterio de magnitud que están ustedes, vamos a, por ejemplo, aquí para el punto raíz de 10i, que quieren ver si forma parte o no del lugar de las raíces y no traen transportador. Déjenme agarrar el color verde. Y entonces, pues trazan esta línea. Pues no hay problema, pues ya ven que ya se dan cuenta que, vamos a ponerla más gruesa. Voy a poner líneas amarillas, a ver si se ven. Entonces, ustedes trazan sus líneas aquí para el criterio de ángulo. Y no traen transportador. Inclusive a mano alzada lo pueden hacer. Sí, que dicen, sí, pero tampoco traigo regla. A mano alzada lo pueden hacer. ¿Sí? Y entonces vean, este ángulo pues ya está definido. Vamos a rojo. Este ángulo pues ya está definido, 90 grados. ¿Cómo calculan este? Pues aquí se está generando un triángulo rectángulo, vean. Conocen toda esta longitud. Conocen esta longitud. Pues con una tangente calculan este ángulo, que es el que necesitan. ¿Sí? Luego necesitan este ángulo. Vean, aquí hay otro triángulo rectángulo. Conocen este cateto, tangente, arco tangente, y ya tienen ese ángulo. Aquí requieren de este ángulo. Ya saben que hasta aquí son 270. O bien tienen este triángulo rectángulo para calcular este ángulo. Conocen esta distancia, estos catetos. A 360 le quitan este y ya tienen todo el ángulo que necesitan. Que más o menos va a ser la forma en cómo lo van a tener que hacer en la computadora, ¿no? O lo tienen que hacer más o menos en la computadora. Ahora, las longitudes para el criterio de magnitud, pues igual. Si aquí tengo este triángulo rectángulo, conozco este cateto, pues con un pitagorazo obtengo su hipotenusa. Aquí tengo este triángulo rectángulo. Conozco este cateto, conozco pues con otro pitagorazo calculo esta longitud. Y lo mismo acá. Tengo este triángulo rectángulo, sé cuánto mide este cateto, sé cuánto mide y con un pitagorazo determino la hipotenusa. Y entonces y aquí igual, ¿no? Bueno, aquí ya no hay necesidad porque aquí está rápido, ¿no? Conozco esta magnitud de 0 a raíz de 10. Entonces ya tengo forma analítica de calcularlo con trigonometría. ¿Sí? Nada más necesito de mi calculadora con funciones trigonométricas, pero pues mi celular lo trae. Entonces, ahí lo puedo sacar rápido. ¿Sí? Se lo estoy diciendo ahorita, ya una vez que se vio la forma gráfica, ya una vez que vieron, lo hicieron, lo trabajaron de la manera gráfica que es como originalmente, pues esto surge. Pero se pueden auxiliar de esto, ¿no? Ahora, una tercera forma con números imaginarios de hacerlo analíticamente. Si ustedes quieren
determinar si el punto raíz de 10 forma parte del lugar de las raíces, pues entonces evalúan a la función de transferencia de lazo abierto en el punto de prueba en particular, en este caso, raíz de 10i, y evalúan la función de transferencia. Es decir, ¿dónde está la función de transferencia? La 1, tanto. Acá está. ¿Qué significa evaluarla? Pues eso. Ustedes van a tener GHDS. Ahora, si S es igual a raíz de 10i, pues entonces se evalúan GHDS en raíz de 10i, que es la función, y en todas las S las sustituyen por el punto. Hacen las operaciones y ¿qué van a obtener? Van a obtener un número complejo. Deben de obtener un número complejo. Este número complejo lo van a pasar a forma polar. Van a obtener una magnitud y un ángulo. La magnitud es la magnitud de la función de transferencia en este punto. Por lo tanto, el recíproco de esta magnitud en ese punto es el valor de K. Y esto es el criterio de ángulo. Y esto es el criterio de magnitud. Si este ángulo les da un múltiplo impar positivo o negativo de 180, ya no tuvieron que andar midiendo ángulos y todo eso. ¿Cuál es aquí el problema? Pues que sepan manejar complejos, porque como el denominador siempre va a ser superior al numerador, pues tenemos que evitar, como ya ustedes saben, como les enseñaron en su curso de matemáticas, tenemos que evitar que la unidad imaginaria me quede en el denominador. Esto me debe de dar un número complejo nada más. Ahora, pues actualmente ya hay calculadoras, aplicaciones que manejan complejos y les puede ser más fácil. En este caso que les estoy diciendo, a ver, calculen el valor de K en este punto, en el A y el B. Bueno, pues este valor, por ejemplo, si lo quieren hacer con la evaluación con complejos, este punto lo sustituyen en todas las S y hacen las operaciones que les vayan marcando ahí, de tal manera que obtengan el número complejo. Lo van a obtener siempre, a menos que lo manejen desde acá en coordenadas rectangulares, polares, lo que van a obtener es un número en coordenadas, un número complejo en coordenadas rectangulares. Lo pasan a polar. La magnitud de ese número polar, de ese valor polar, corresponderá al criterio de magnitud. Es decir, si ustedes ubican el menos 2 más j, el punto que es por aquí, y trazan sus líneas para el criterio de magnitud, y aplican su ecuación, eso equivale a la magnitud del número complejo de acá, cuando evalúan en este punto. Y el ángulo del número complejo es el criterio de ángulo. Nada más que aguas aquí. Luego aquí el ángulo les da el complemento de lo que realmente debe ser el criterio de ángulo. Por ejemplo, si me da
Vamos a suponer uno que no lo cumpla, ¿no? Si la ecuación, y ahí la tienen que adaptar, ¿no? Vamos a suponer que no lo cumpla, ¿no? Un punto que estuviera por acá y no lo cumple. Y sacan sus ángulos y evidentemente no lo va a cumplir porque no forma parte del lugar de las raíces y resulta que les da menos 130. Y fíjense, menos 130. ¿Por qué? Porque nada más hay puros polos, ¿sí? Bueno, pues muy posiblemente esto les da el complemento. Entonces dice menos 130 y muy posiblemente en el número complejo, en forma polar, les dé este ángulo de acá arriba, que vendría siendo ¿qué? 60 más 180, 240, ¿no? 280, 240, ¿no? Y, y van a decir, no, pues da 240 positivos. De inmediato yo les digo, no, ¿cómo puede ser positivo si nada más tengo puros polos? Entonces tienen que adecuar, darse cuenta de esto y tienen que adecuar esto a este valor. Que si ustedes trabajan el 240, como lo vamos a ocupar más adelante, también les va a dar. Pero para no entrar en esos conflictos, yo siempre les pido que ajusten este valor cuando lo hacen por números complejos, ajusten este valor a lo que les debe de dar con el criterio de ángulo. Si tengo puros polos, pues no me va a dar un número positivo ese ángulo, me va a dar negativo, ¿sí? Entonces no puede ser positivo. Entonces tengo que sacarle el complemento de esto a un valor negativo. ¿Cuánto es por acá? Bueno, entonces ¿cuánto es por abajo? Este es el correcto, ¿no? Que repito, los dos me dan la misma información, los dos es lo mismo, pero yo siempre les pido que me lo den como se los daría el criterio de ángulo, como se los daría esa ecuación, ¿sí? Y luego me reclaman, pero pues es que es lo mismo, prof, que no sé qué, pero se pueden reclamar porque o no se acuerdan o no le entendieron y no sacan esto, ¿no? Y se confían y defienden a su calculadora. Pero si da lo mismo, el resultado me dio igual. Pues sí, te dio igual, pero no es lo mismo que llegues por acá que llegues por acá, ¿no? Si el objetivo es calificar, que sepas esta ruta. Aunque llegaste aquí, pero usaste tal vez otra ruta que no era el interés de evaluarlos. La evaluación a mí me interesa calificarlos por este otro camino. O sea que el puro resultado no es garantía de que estén bien. Es el conjunto del resultado más el procedimiento, ¿sí? Entonces ahí tienen dos formas, ya tienen tres formas de hacerlo. De manera gráfica, con regla y transportador. Regla, transportador, papel milimétrico. Que no tengo papel milimétrico y tengo regla y transportador, bueno, todavía lo puedes usar. Que no traigo transportador, usarlo de forma trigonométrica. Que no sea que es igual a tangente, el seno, el coseno. Bueno, pues usa complejos. En alguna de estas tres tienes que saber algo, ¿no? Y entonces así lo pueden obtener. ¿No? Entonces, en la práctica 1, que es el criterio de magnitud y el criterio de ángulo, van a usar mucho esto, la trigonometría. El problema con el que se van a encontrar en esa práctica 1 es que tienen que
el programa tiene que saber discernir en qué cuadrante queda el ángulo para que quede con el signo apropiado y con la cantidad angular correcta y no saque los complementos. ¿Sí? Ese es el único problema. Que el programa pueda discernir el cuadrante correcto en el que el ángulo va a quedar para que les dé bien el criterio de ángulo. Y luego con hipotenusas pues sacan el criterio de magnitud y san se acabó. ¿Sí? Entonces, de manera trigonométrica es como generalmente van a tener que trabajar la práctica 1. Y analíticamente, pues también lo pueden usar, o el de evaluar la función de transferencia de lazo abierto en el punto de interés. ¿Sí? Entonces, si quieren, ahorita en lo que resta, evalúen la función de transferencia del lazo abierto esta en el punto -2 más -j y díganme de cuánto les da la magnitud y el ángulo. Y entonces cuando lo hacen por este camino, automáticamente están evaluando simultáneamente el criterio de magnitud y el criterio de ángulo. Si el ángulo en el número polar les da múltiplo impar de 180, positivo o negativo, automáticamente ya están verificando que este punto es parte del lugar de las raíces. Y ya nada más le sacan el recíproco a la magnitud y obtienen el valor de la ganancia. Cuando lo hacen de esta manera, repito, en un solo paso están evaluando simultáneamente o calculando simultáneamente o aplicando simultáneamente el criterio de magnitud y el criterio de ángulo. ¿Sí? Ahora, si se les pide de forma gráfica, pues de forma gráfica lo van a tener que hacer. ¿Sí? Que usan estos, pues solo porque comprueben ustedes, ¿no? Pero si se les dice en una tarea o en un examen, de forma gráfica, haga todo, pues de forma gráfica hay que hacerlo. Ya cuando ustedes lo hagan por su cuenta, que estén estudiando o que lo lleguen a ocupar o alguna cosa así, pues ya lo hacen como quieran, ¿no? Pero al menos aquí en el curso, para evaluar algunos aspectos, pues sí les voy a tener que decir. Si no les digo cómo, pues entonces ustedes ya eligen como quieran, gráfico, trigonométrico o complejo, ¿no? Pero si se les especifica el camino, pues el camino que se les pida es el que deben de usar. Entonces les repito, en este rato que falta, evalúen ambos puntos. O si no traen forma de manejar complejos, a ver, háganlo en forma trigonométrica. Que nada más traen el celular, ¿eh? Trae funciones trigonométricas, háganlo de manera trigonométrica. Que traen por ahí forma de trabajar con complejos, bueno, pues háganlo complejo. No traigo, pero sé hacerlo a mano, perfecto, hazlo a mano. Te va a llevar más tiempo, pero vas a llegar, ¿no? Entonces, a ver, háganlo. Y ahí ustedes mismos ya van a saber el valor correcto de esto. Porque al sustituir esto acá, pues aquí les tiene que dar el valor correcto. ¿Preguntas, dudas? Ahora, se los comento esto, pues para que tengan otros caminos para hacerlo, pero no quiere decir que abusen de él, porque en la compensación también los procedimientos son gráficos. Y al igual que aquí me interesó primero que manejen lo gráfico y luego ya lo analítico, en la compensación es el mismo interés de mi parte, que lo sepan primero trabajar de manera gráfica
y luego ya que lo compaginen con las formas analíticas. Sin embargo, muchos abusan de esto y todo lo quieren resolver aplicando los complejos, o todo lo quieren resolver de forma trigonométrica. Entonces ahí, cuando les diga de forma gráfica, pues háganlo de forma gráfica, porque el interés de mi parte es que lo sepan hacer en las tres formas y no nada más en una, ¿no? Estas pues no les veo ningún problema, ¿no? Inclusive ya hay calculadoras que pueden programar la función de transferencia, le dan el número complejo, si traen de esas, o una aplicación, y ya no hicieron ustedes nada, todo lo hizo la calculadora. Y entonces por eso abusan de esto, porque dicen, ya tengo un modo rápido de hacerlo. Entonces, aguas ahí, ¿no? Entonces, si háganlo sustituyendo, evaluando la función de transferencia en número complejo para que vean el resultado, que vean que coincide, que también por ahí se llega al resultado, y díganme qué obtuvieron al evaluarla. Y verifican a la vez estas ganancias. Ahora fíjense, aquí les estoy dando un polo de lazo cerrado inestable. La parte real del polo es positiva, es decir, que anda por acá. Esto con la finalidad de que observen que no solo para polos estables existen valores de ganancia asociados. Ya lo habíamos hablado, ya lo han visto, pero bueno, aquí para que se refuerce eso. Entonces, puede haber valores de ganancia, y de hecho hay valores de ganancia para polos inestables, siempre y cuando en lugar de las raíces, algunas de sus ramas atraviesen al eje imaginario. Esto lo hago para que lo refuercen, para que estén conscientes de eso, y que ya en el ámbito laboral, cuando tengan que manipular ganancias, ya sea en amplificadores, en compensadores o en controladores, tengan conciencia de que no conocen el lugar de las raíces de ese proceso, y tratar de hacerlo pues está en chino, ¿no? Entonces no saben si algunas ramas de ese proceso, de su lugar de las raíces, pudieran atravesar el eje imaginario. Fíjense, muchos dicen, en aras de denostar estas materias de teoría del control, inclusive profesores de otras materias, no sé si les ha pasado o les ha tocado, que dicen, no, es que esas materias de teoría del control, tanto las materias como los profesores, siempre andan viajando, ¿no? Nunca aterriza nada. En cambio, aquí en estas materias, todo lo aterrizamos. Instrumentación, electrónica, todas esas, ¿no? Que son los que suelen denostar a estas materias. Sin embargo, vean cómo, ya en la realidad, sin siquiera trazar lo saben interpretar y lo entienden. Eso les ayuda para poder, ya en una situación real, poder discernir la forma de cómo van a operar el proceso. Y en el caso de que estuviera sucediendo un cierto comportamiento no deseado en el proceso, ya saben ustedes a través de este conocimiento que una simple ganancia se los puede corregir, pero que a la vez esa ganancia pudiera inestabilizarles también el proceso si el proceso, su lugar de las raíces, tuviera ramas que se fueran al semiplano derecho.
Como no conocen el lugar de las raíces y conocerlo sí es complicado, prácticamente imposible, porque necesitan el modelo. Ustedes deben de tener esa precaución al momento de manipular las ganancias en un controlador, en un amplificador, en un compensador. Y ya con ese conocimiento, poder manejar de mejor forma la configuración de esas ganancias. ¿Sí? Y que si le mueven un valor determinado y el sistema empieza a hacer cierto comportamiento, ustedes de inmediato dicen, es que los polos se están moviendo de tal forma, tengo que tratar de llevarlos a otra posición. Y no conocen los polos, ¿eh? No conocen su valor, pero saben de una manera analítica, de una manera matemática, el comportamiento de un sistema físico real. Que muchos van a decir, pues es que yo tengo 60, 90, 40 años trabajando en la industria y jamás he visto un polo. Completamente de acuerdo. Pero ustedes como ingenieros en control, este conocimiento les sirve para poder analizar de una forma distinta a como lo analiza un técnico. ¿Sí? Y llegar de mejor forma a un resultado, a una posible solución, a un ajuste mejor de las ganancias en su controlador, en su amplificador, en su compensador, en su regulador, dependiendo lo que tengan. Y no llegar y nada más cascarearle, ¿no? Súbele, bájale, muévele, ahí déjale, ahí está, ya no le muevas, déjalo ahí fijo. ¿Y qué pasó? Pues no sé, le subimos, le bajamos y quedó. Y lo hacen y quedan, pero no saben ni qué estaban haciendo, ¿no? Entonces, el objetivo de ustedes como ingenieros es que le muevan, que quede, pero que sepan qué estaban haciendo. Para que el día de mañana, si por cualquier motivo ya no trabajan en ese proceso, en esa empresa, y caen en otro proceso distinto, puedan rápidamente adecuarse a ese proceso. ¿Sí? Porque no es lo mismo la experiencia que les da haber trabajado, por ejemplo, en un proceso químico cuya dinámica, cuyas constantes de tiempo son de un determinado valor, a después llegar y manipular un proceso mecánico en donde las constantes de tiempo y la dinámica es muy distinta y en donde los controladores tienen que actuar de manera distinta. En un proceso químico, por ejemplo, las constantes de tiempo pues llegan a ser de minutos y a veces de horas. Entonces, el tiempo que tienen ustedes para realizar el control es muy grande. Y entonces difícilmente se les sale de control el proceso. Pero en un proceso mecánico, en donde las constantes de tiempo son de segundos, el tiempo para que ustedes hagan control se reduce enormemente. Y si están trabajando un proceso eléctrico, las constantes de tiempo son de milisegundos. Y entonces el tiempo que tienen para hacer el control todavía es mucho más reducido. Y entonces hay más probabilidad de que un sistema mecánico se le salga de control a un sistema químico y que un sistema eléctrico les cueste más trabajo controlarlo que un sistema mecánico. Entonces, todo eso tiene, y todo eso se los dicen en Control 1 a través de los conceptos de constante de tiempo y todo eso, ¿no? No sé si se los hayan dicho, porque no sé si han visto que hay profesores, y no los critico ni digo que esté bien o mal, pero se concentran a nada más a hacer ejercicios, y no sé cuánto les expliquen el fenómeno. Y que al final de cuentas, en su vida laboral, si no caen en diseño,
el entendimiento y comprendimiento del fenómeno apoyado en la teoría del control les va a servir enormemente. Y como dicen otros, pues yo nunca he obtenido una función de transferencia ni he resuelto una transformada de Laplace en toda mi vida profesional y ya llevo 30, 40 años en la industria. Y es correcto. Pero con esto, entendiéndolo bien, pueden comprender de manera más rápida un proceso químico, un proceso mecánico, un proceso eléctrico, que de otra forma tendrían que pasar 5, 8, 10 años de experiencia sobre el proceso químico y por cuestiones laborales los corren y ahora caen a un proceso de una naturaleza completamente distinta y no van a necesitar de 5, 8, 10 años para poder controlar y manejar adecuadamente el proceso. Si no tienen la información esta, pues sí, ¿no? En lo que le agarran la maña, el modo, lo entienden y todo, pues se va a llevar un tiempo. Entonces, esa es la diferencia. Esto les ayuda a ustedes a cortar esos tiempos de ese proceso de aprendizaje. Y digo proceso de aprendizaje no como alumnos, sino como personas en el ámbito laboral, que todos los días aprende uno ahí, ¿no? Les ayuda a cortar ese tiempo, a entender mejor las cosas, a verlas desde otra perspectiva y estar en posición de poder generar diferentes soluciones a las que normalmente llegan a aplicar, ¿no? Diferentes caminos para llegar al mismo punto. Esa es la diferencia entre un técnico o alguien que se forjó o se formó a través de años de experiencia y un ingeniero. Porque dicen, pues que yo soy mejor que el ingeniero porque desde chico estoy en la industria y me la sé de pe a pa. Sí, te la sabes en el área que has estado trabajando todos los años. Pero si te cambian de área, no digo que vas a llegar en cero. Algo te va a servir, pero va a haber muchas cosas que nunca las habías visto. Y entonces tienes que empezar tu proceso de aprendizaje otra vez. Ya más corto porque traes experiencia, pero el ingeniero se supone que se adapta más rápido y acorta esos tiempos de aprendizaje y comprensión de las cosas por la forma en cómo tiene que abordar los problemas. Y fíjense, en todo esto, jamás ustedes han sacado una función de transferencia. No han trazado un lugar de las raíces. No han sacado los polos. No han trazado su plano complejo. Pero todo eso les ha servido para tratar o para entender esto, cómo funcionan los procesos, su dinámica. ¿Sí? A mí me ha tocado que, por ejemplo, doctores, ¿no? Moverle las ganancias a un PID. Y algo tan simple como mover los tiempos para mover las ganancias, se les va ahí la hebra, ¿no? En los controladores, en control 1 nos dijeron que la acción proporcional tiene su ganancia proporcional, que la acción integral tiene su ganancia integral y que la acción derivativa tiene su ganancia derivativa. En la realidad, ustedes no encuentran estos valores, sino que ustedes tienen que asignar el tiempo integral y el tiempo derivativo y la ganancia proporcional. Entonces dicen, pero yo me lo sé con ganancias. Ahí es donde yo he visto a doctores que dicen, pero ¿cómo le pongo la KI o la KD si nada más tengo la TI y la TD? Pues, ¿qué pasó, no? Pues en función de esta y de esta,
calculas esta, determinas esta, y en función de esta y de esta determinas esta. Entonces, si tú sabes cuánto le tienes que meter de ganancia derivativa y conoces tu ganancia proporcional, puedes encontrar el tiempo derivativo y este es el que le metes al equipo. Te metes a su panel de configuración y ahí le pones el valor del tiempo derivativo. Si tú sabes qué ganancia integral tiene que llevar tu acción integral y conoces su ganancia proporcional, entonces puedes determinar el tiempo integral que le vas a meter al controlador. Pero esto entendiendo bien toda esta teoría. Sí. Entonces muchos piensan que, muchos dicen, pues es que esto nunca me sirvió porque nunca lo usé. Nunca tracé un lugar de las raíces. Nunca tracé un diagrama de Bode. Pues sí, pero entender todo esto, sabiéndolo utilizar allá afuera, les sirve de mucho para entender muchas cosas y que les permite generar soluciones a los problemas. Ahí está la diferencia, ¿no? ¿Alguien ya hizo esta sustitución en la función de transferencia? ¿Cuánto les dio? Si no, en estos 10 minutos vamos a hacerlo rápido en el MATLAB. Aquí que en el MATLAB sale de volada. Pero lo que yo quiero pues, es que ustedes también lo hagan, lo tecleen, lo sientan. ¿Para qué? Pues para que lo aprendan. Porque todo esto se aprende haciéndolo. A diferencia quizá de otras materias en donde nada más con leer ya la hicieron, aquí tienen que leer y además tienen que hacerlo. Si no, no lo entienden, no lo aprenden, perdón. O no lo aprenden como deberían como se debería de aprender, ¿no? Como deberían de saber. Entonces, vamos a ver. Limpio los variables para que no haya problemas. ¿Cuánto era? Menos 2 más j. Creo que sí, ¿verdad? Entonces digo, numerador igual con 1. Numerador igual, bueno, el numerador no tiene por qué verlo puesto así. Bueno, el denominador, s cuarta, más 8 por s cúbica, más 36 por s cuadrada, más 80s. 1. Vamos a ponerle es 75. Dio 75 cerrado. Menos 2 más i. Esa era, ¿no? El polo. Ese era el polo. Sí, profe. Entonces, rectangular igual a 1 entre el denominador. Y lo tengo que pasar a forma polar. La amplitud ahí está. Si yo saco la parte absoluta de rect, o sea, de rectangular, pues es esto. Y si le saco el recíproco, es la ganancia, 75. ¿Cuánto les dio a ustedes? 78. Yo traigo para esa ganancia, calculado de forma tradicional gráfica, un valor de 74.62. Analíticamente dice que la ganancia es 75. Vamos a ver cuánto da en el MATLAB. Digo, cuánto da. Sí, aquí en el MATLAB. Numerador 1. Denominador
S cuarta más 8S cúbica más 36S cuadrada más 80S. Pues, entonces busco el menos 2, que va a ser aquí, porque es constante, más I. Ahí está. ¿De cuánto dice que es la ganancia? 75. Claro, aquí es 1.01, porque no sé si alguno que tenga el MATLAB ha tratado de hacer esto. No es tan fácil ponerlo en el número exacto que queremos, ¿no? Como que tiene ahí un brinco el cursor. Pero ahí está, 75. Por eso te dije, tú que sacaste 78, te dije, está alejado. Porque si nosotros buscamos una ganancia de 78, andamos en 1.17, ya alejado del 1. ¿Sí? Y esa diferencia implica modificar el sobretiro y el amortiguamiento. Y evidentemente la frecuencia natural, que va a estar directamente relacionada con los tiempos de la respuesta. ¿Sí? Entonces, si ustedes pasan este valor negativo de menos 0.0133 a polar, ¿de cuánto les dé el ángulo? ¿De cuánto les dé el ángulo? Pues de 180, ¿no? Si ustedes tienen esto, parte real, parte imaginaria, y tienen este número más J0 aquí en menos 0.0133, pues ¿cuál es su ángulo? 180, ¿no? Si ustedes sacan aquí el vector del origen al punto, la magnitud es la raíz cuadrada del cuadrado de este, pues es esto. Y su ángulo, pues 180. ¿Cumple o no con el criterio de ángulo? Sí. Entonces fíjense cómo a la vez están evaluando el criterio de magnitud y el criterio de ángulo. ¿Sí? Y lo mismo con el otro número, ¿no? Ok. El otro número es S igual a ¿cuánto? Si me lo dictan, el punto B. 0.83 más 3.66 y Está el S. Vamos a ponerlo en el denominador. Pero rectangular es el recíproco, 1 entre D. Ahí está el número complejo. La magnitud de eso, ¿cuánto es? El valor absoluto de ese número. ¿Cuánto vale K? El recíproco de la magnitud. 530.2939. Ese es el valor. A ti te dio 532. Andas bien, ¿no? Anda más o menos. Vamos a cotejarlo con el lugar de las raíces. ¿Me repiten, por favor, la posición? claro, es 0.83. Déjenme ver si puedo mover este. Sí, 0.80. Es positiva, ¿verdad? Sí. 0.83.
¿Más qué? Más 3.6. 3.6, 0.83. Ah, está bien complicado. Les digo que brincotea el cursor, no lo puedo poner en una posición exacta. Puedo ponerlo más cercano que me deje. Por ahí sí. 553 la ganancia. Aprox, porque pues este punto, que les digo que es bien complicado aquí porque como que brincotea. No va de una manera suave, ¿no? 553. La ganancia ahí está, 553. ¿Cuánto nos dio? 530. Ahora, ¿cuánto les da el ángulo? Parte imaginaria de REC entre la parte real de REC. ¿Así? 2.82 de ángulo. O sea que está ligeramente fuera del lugar de las raíces. Pero este es el positivo que les dije hace rato del ángulo. Sí. Este es positivo. Es negativo, ¿no? Como nada más tengo puros polos, pues tiene que ser negativo. Entonces, si me está dando que es 2.8, si le aplico el criterio de ángulo, en realidad, ¿cuánto me estaría dando? 182.8. Ajá. Si le aplico el criterio de ángulo, como es el criterio de ángulo, que lo vimos. ¿Sí? Entonces está ligeramente fuera de ese punto. Por eso también hay esa diferencia en la K. Ajá. Ahí está. Preguntas, dudas. Entonces, esto, ahorita que ya entremos a la compensación, lo vamos a estar ocupando intensivamente hasta que terminemos hasta que yo dé por terminada la unidad 2, porque acuérdense que voy a ver nada más una parte por lo extensa que es para poder llegar a la unidad 3 y ver esos temas, como lo comenté al principio del curso. ¿Dudas, preguntas? Sí, profe, yo tengo una. Como por ejemplo, para calcular K, en este caso, como se hizo a base de regla, ¿cuánto porcentaje de error tenemos? Porque como por ejemplo, en el primero cuando me había dado 88, 70, una disculpa, 78.43 para el inciso A, en las mediciones me había dado 2.2, 2.3, 5 y 3.1. Posteriormente lo volví a hacer y ahora solamente cambiaron como por unos decimales, como por ejemplo cambió por 2.25, el otro nuevamente 2.25 y en lugar de ser 3, 3.1 salió en 3 y ya me dio otra ganancia de 75.93. Entonces, si se hace como de esa forma, ¿cuánto porcentaje de error tendríamos? Mira, decirte un porcentaje sobre estos valores no lo hay y no te lo podría decir, pero para que tú tomes una decisión, ahí tendrías que ver la respuesta del sistema. Para que entonces, si tú ya estás proponiendo, vamos a poner el lugar de las raíces, ¿no? Si tú ya estás proponiendo un polo de lazo cerrado, y esta es la esencia de la compensación, si tú estás proponiendo este polo de lazo cerrado, y este polo te tiene que dar un cierto comportamiento en tu proceso, y tú tienes variaciones en K, implica que estás usando un polo distinto de acuerdo a un determinado valor de K. Entonces, con ese valor de K,
tú tendrías que hacer una simulación y ver qué tanto los parámetros críticos de tu proceso, que eso los vas a conocer tú, se alejan de lo que esperan que debe de tener. Si, por ejemplo, dicen, el máximo sobretiro tiene que ser de 1.1 y tú con estas variaciones en tus valores de K está en 1.05, pues hasta sales ganando, porque el tope es 1.1. Pero si con esas variaciones de K el sobretiro te llega a 1.25, pues no te sirve, ¿no? Porque hasta rebasas el límite máximo de sobretiro que necesita tener tu proceso. Entonces, más que darte un porcentaje que no lo hay, o de decirte, no, es que mira, te tienes que ir a la respuesta para ver qué tanto estas variaciones en tus valores de ganancia le va a afectar a tu proceso. Porque acuérdate, cada punto tiene un valor único de ganancia. Si a ti te dieron diferentes valores, es que estás considerando entonces otra posición de los polos, en donde se le asocie ese valor único a él. Si tú estás esperando la respuesta para este polo de lazo cerrado y con estas variaciones de ganancia en realidad estás poniendo estos polos, es evidente que tus características transitorias y de estado estable van a diferir. Entonces, la única forma de saberlo es simularlo para determinar qué tanto le afecta, ¿no? O, en su defecto, si dices, pues es que como lo simulo y todo, si lo ves aquí en esto, pues aquí rápido se ve, ¿no? Tú te puedes ir aquí y aquí te dice el valor de sobretiro y el amortiguamiento, y entonces aquí tú ya te das cuenta qué tanto está alejándose de las especificaciones de desempeño para decir, este es mejor que este otro, este es mejor que este otro que está acá. Fíjate, por ejemplo, si aquí te da 585, tienes un sobretiro del 211% por ser inestable, ¿no? Pero si te da 550, tu sobretiro bajó. Claro, va a ser inestable, entonces aquí no tiene sentido. Cualquiera que le des es inestable y no funciona. Vamos al caso estable. Que te dé 171, tienes un sobretiro del 56%. Y luego con las variaciones que hiciste, te dio 168. Tu sobretiro cambió a 54, es decir, lo disminuiste. Entonces, esos son los criterios que deberías de considerar para decir, este es aceptable, este ya no. No sé si quedó claro. Sí, quedó claro. Muchas gracias. Más que decirte un porcentaje, ¿no? Porque esto no, ya en la respuesta, aunque es un sistema lineal, no quiere decir que si tu ganancia varía un 2%, tu sobretiro también va a variar 2%. No. Ok. Sí quedó Bueno, claro. Gracias, profe. nos vemos la siguiente.